Antes que nada quería hacerles un poco una introducción de por qué hacemos esta charla, cómo surgió y un poco para los que no conocen a Andrés, presentarlo. Creo que casi todos sabemos quién es, pero sobre todo aquellos que vivimos en la comunidad de Olos, muchas veces lo encontramos en los pasillos, podemos charlar con él como alguien más, y cuando nos toca leer sus libros hay algunas cosas que no entendemos. Esta charla nace en el año 2013. Nosotros ya hicimos esta charla en el año 2013. En aquel entonces la charla se llamó Conversaciones con Andrés Sánchez Bodas y fue el resultado de una serie de encuentros que fuimos teniendo juntos, y nos basamos o nos inspiramos en un texto de un autor que se llama Vicente Citolema, discípulo de Enrique Pichón Rivière, que escribe un texto que se llama Conversaciones con Enrique Pichón Rivière, a partir de lo cual empiezan a dialogar los dos sobre asuntos de, en el caso de ellos, la psicología social. A partir de eso nos inspiramos y pensamos un poco cómo hacer para que las personas que leían los textos de Andrés, algunos textos, insisto, un poco complejos, podían empezar a entender no solo al director del lugar donde estudiaban, sino al autor de los libros que leían. Entonces, como les decía, en el 2013 nos juntamos en este lugar, hicimos esas conversaciones, y en aquel entonces el título de la charla era Del psicoanálisis al enfoque holístico centrado en la persona. Es decir, era ver cómo él como autor había transitado esos años de psicoanalista hasta llegar al momento en el que ejerciera como terapeuta del enfoque holístico centrado en la persona. Tiempo después de esas conversaciones y como resultado de esas conversaciones y de otros encuentros que Andrés también mantuvo con María Reyes y José Gómez Laumann, nace el último libro, que es Quiasma, del cual también vamos a introducirnos hoy, porque en esas cosas que tiene la vida encontré entre mis papeles aquel borrador del 2013 donde le hice algunas preguntas y me fui dando cuenta que algunas preguntas ya estaban desactualizadas, que el tiempo había pasado, que la sociedad cambia y que ya no le iba a preguntar algunas cuestiones que tenían que ver con la integración, porque ya tenemos entre nosotros a Quiasma. Entonces, algunas quedaron, otras no, pero lo interesante de esta charla es que Andrés no sabe lo que le voy a preguntar. Bueno, de esta sí sabe, pero está teniendo algunos trastornos mnésicos, entonces no recuerda. De verdad. No recuerda lo que le pregunté en ese momento. Y hoy me decía algo que, bueno, para los que saben, yo trabajo con personas mayores. Él me decía lo que dicen los consultantes mayores, esta nueva longevidad, dice, che, yo no me siento de la edad que tengo. Me doy cuenta de la edad que tengo cuando tengo que levantar algo y me duele, ¿no? Bueno, este autor, que intenta de alguna manera ser auténtico y contarnos el paso del ciclo vital en el que está, hoy lo vamos a entrevistar. La idea es, yo voy a intentar replicar nuestros encuentros, vamos a tomar café, vamos a tomar agua, vamos a intentar hacer un encuentro como los que nos gusta tener, con algunas preguntas que agregué en función de Quiasma y de una novedad con la que se van a encontrar hoy, que es que él ya está trabajando en un nuevo ensayo, por ahora es un ensayo, y de lo cual también hoy le voy a preguntar. Todos creo que lo conocemos, Andrés Sánchez Bodas, es licenciado en Psicología de la vieja Universidad Nacional de Buenos Aires. En aquel entonces la carrera no se estudiaba en la Facultad de Psicología, sino en la de Filosofía. Creo que te graduaste en el 72. Sí. En el año 72. Su grupo sanguíneo... No, bueno, eso ya... Bueno, Andrés, un poco... positivo. Para empezar, voy a arrancar con aquellas preguntas del año 2013. Hola. En el medio. Hola. Uno menos. O uno. Eso tiene que ver con mis 71 años. Que les cuento. Hola, ¿cómo les va? Gracias por venir. Sé que hay gente viniendo, pero vamos a empezar porque hay gente que llegó antes y bueno, me parecía que era una falta de respeto, ¿no? Pobre gente la que está en el medio del tránsito. ¿Vos tardaste una hora y pico? Wow. No, ayer mi mujer y mi hija se fueron mi nieta a Brasil, pasó una semana y le levanté las valijas, ¿viste?
agarré el auto esta madrugada y me quedé torcido. Y le digo a él, yo no me di cuenta que tengo 70 años, pero los tengo. Por suerte no me di cuenta. Bueno, y quiero agradecerte, Ezequiel, de reedituar esta charla, que la teníamos que haber hecho antes, pero bueno, porque no sé si lo conocen a él, pero es un profesor de esta institución, que bueno, las alabanzas pueden ser pocas. Hacia vos. ¿Ok? Bueno, empezamos. Te voy a preguntar por qué estudiaste psicología. Contanos eso. Esa era la primera pregunta del año 2013. No, la otra vez hicimos una dramatización que me dijo no la hagamos hoy, que se suponía que él llegaba a mi casa, por eso es este escenario que preparamos, y charlábamos como charlamos en mi casa, que muchas veces con él. Y le digo, vamos al revés hoy, así que yo llego a tu casa. Pero bueno, no importa, como se dio esta circunstancia del atraso, cambiamos el escenario. No, mirá, yo en realidad cuando tenía 15 años, un tío mío me regaló el Ser y la Nada de Sartre. A lo mejor algunos vos conocés esta historia, porque alguna vez te la conté, creo. Porque mi tío era un intelectual, y debo haber entendido el 10% o el 3% de ese libro, pero me influyó muchísimo en mi vida, cuando tuve que decidir una carrera que mi familia pensaba que yo iba a ser médico, porque eso es lo que se usaba en esa época. Cuando dije que iba a ser psicólogo no entendían nada. Yo tengo matrícula 685, quiere decir que soy el psicólogo 685, matriculado. Ahora hay 50 y pico de mil, no sé cuántos hay. Y en realidad yo fui a estudiar filosofía. Y mi papá, después del primer año de facultad, me dice, ¿de qué vas a...? Yo soy hijo único. ¿De qué vas a vivir, Andresito? Me dice, ¿no? De dar clases. Me parece que lo tenés que pensar. Y me quedé pensando y me enteré que existía la psicología. Te soy sincero, en esa época no se hablaba mucho de psicología. La gente iba al psiquiatra, como tenía problemas. Como el primer año era común, en la Facultad de Filosofía y Letras, dije, bueno, voy a probar. Y el primer año ya lo había hecho y me metí en psicología y me entusiasmé. Y me gustó. Y ahí seguí. Pero en realidad, soy honesto con todos, a mí me gusta más la filosofía que la psicología. Siempre me gustó mucho más. Y algunos que conocen mi casa y mi biblioteca, si hay, no sé, 300 libros, pues si hay cosas, 220 son de filosofía y el resto son de psicología. Y creo que eso tuvo que ver, no sé si me vas a preguntar eso, con mi pase del psicoanálisis a Roger, ¿no? Te voy a preguntar. Sí. Te voy a preguntar eso. Dale. Dentro de la carrera de psicología, Sí. me imagino que habrás estudiado algunos conceptos que no solo te formaron como psicólogo, sino que tal vez te habrán resonado como persona. Sí. Si hoy tuvieras que elegir algún concepto o algo, alguna idea de la psicología... Me sorprende la pregunta. En aquella época decís, como... Sí, algo que estudiaste como joven, sí. Hoy, a esta edad, en este tiempo, Sí. ¿qué concepto psicológico vos decís, con este me quedo? Qué pregunta me hace este muchacho. Tendría que hacer memoria. El debate que había en esa época, yo fíjate, filosófico. Disculpen, a lo mejor me meto en algo medio complejo. Entre lo que decía un tal Hobbes y un tal Rousseau. Disculpen, que era un debate todo a favor de tal Hobbes, que Hobbes pensaba, y yo me acuerdo que me metí en esos debates, que el hombre era malo por naturaleza, que el hombre era el lobo del hombre, y en ese concepto anidaba de alguna manera algunas concepciones de Freud. Y yo no estaba de acuerdo con ese concepto. Igual Rousseau ahora no me gusta más Rousseau porque era un idealista, pero aparte, yo pensaba que el hombre era positivo por naturaleza, y eso eran grandes debates en aquel momento. Pero no había ningún autor que lo dijera cuando después descubrí que Roger decía eso, pero eso lo descubrí años después. Y otro concepto que me gustó y me estoy acordando fue el concepto de atención flotante de Freud, perdón. Te traicionó, Sí, de Roger. Bueno, porque yo creo que Roger, no sé si lo hizo sin querer o sabiéndolo, es un concepto muy cercano al concepto de no directividad. Cuando Freud dice en algún momento determinado de su desarrollo profesional, él descubre, digamos, que había que dejar que el consultante hablara y dijera lo que tenía ganas de decir. Eso lo dijo Freud, que llamaba atención flotante para el analista. Después, bueno, lo que hacía el analista es una cosa que yo no coincido, pero al margen, después interpretaba, se acuerda su teoría, lo que el consultante o paciente decía. Pero me acuerdo que ese concepto a mí me hizo. Y otro tema que también me impactó
fue la idea de Jung, me estoy acordando, acerca de una revisión del inconsciente, acerca de que el inconsciente no era el inconsciente, sino era lo inconsciente. Eso me impactó porque me di cuenta que la concepción de Freud era él, si vos decís él, está en algún lado, ¿cierto? Él. Lo es lo, ¿no? Y eso fue, creo, el gran aporte de Jung. Estoy hablando de mis épocas de psicoanálisis, de estudiante de psicoanálisis. Y lo nombraste a Freud. Sí, gracias a Freud estamos acá. Y de eso quería preguntarte. A veces tengo la sensación, con todas las diferencias que podemos tener con Freud, Sí. que somos un poco desagradecidos, algunos. Mucho y principalmente la culpa la tienen los psicoanalistas. Entonces, eso te pregunto, ¿quién es para vos Freud hoy? No. Además de un genio, es mi abuelo. Teóricamente. En mi profesión, así como mi padre es Rogers. Sin Freud no hubiera existido Rogers, ni ninguno otro. A mí nunca me vas a escuchar hablando más del psicoanálisis. Yo puedo decir que hay cosas de psicoanálisis que no me gustan, que no coincido, pero en realidad lo que yo hablo mal, si puedo decir que hablo mal, que no me gusta hablar mal, es de ciertos psicoanalistas que si se levantara Freud de la tumba creo que se volvería a meter adentro. Por ejemplo, no sé si hay fotos de Freud atendiendo en su jardín con su perro al lado. Hay historias de Freud que su mujer en Londres, cuando estuvo que ir porque era judío, se tuvo que sacar y fue a Londres, llegaba el paciente y tomaba un té con su esposa y le contaba a la esposa de Freud, que era una mujer, no era profesional, que me parece que no, y después pasaba al jardín o al consultorio, ¿qué haces? ¿Cómo te va? A lo inglés no le daría un abrazo, supongo. Tenía un vínculo que después no sé qué pasó, esa distancia después apareció, que a mí me enseñaron, viste, tratar de usted y de cruzarme en un ascensor con un paciente y no poder preguntarle cómo andás, sino subir en el ascensor. Eso fue mi época, creo que ha cambiado, espero. Y adelante pase, se tiraba en el diván y yo ahí recién, buenas tardes, y esperaba que el consultante del paciente empezara a hablar. Eso creo que ha cambiado un poco, ¿no? Bueno, y si puedo decirte algo más, me gusta más Lacan hoy. A pesar de lo no me gustan los lacanianos, pero eso es otra cosa. Ellos son fanáticos. Y hay muchas cosas de Lacan que se podría charlar perfectamente. Si Lacan y Roger estuvieran vivos, podrían hablar de múltiples coincidencias que tendrían, porque Lacan era muy amigo de Merleau-Ponty, y Roger, si bien no lo conoció a Merleau-Ponty, toma muchas cosas de la fenomenología. Y creo que hay muchas cosas que vos lees de los dos, y decís, pucha, qué parecido tienen lo que dicen. Por ejemplo, correrse del lugar del poder, correrse del lugar del saber. Y los lacanianos no conocen a Rogers, y hasta lo denigran, porque piensan que Rogers es ridículo. Muchos dicen, como es norteamericano, no tiene la menor idea de lo que dicen, es conductista. Yo he escuchado eso. Y te ubican a cualquier psicología norteamericana dentro del cognitivismo conductual. No tienen la menor idea de lo que están diciendo. Y muchos rogerianos, ignorantes también, no han leído una letra de Lacan y ya lo están criticando a Lacan. No han leído una palabra. Parece que la clave está en el desconocimiento. Totalmente. Voy a hacer otra metáfora. Por favor, esta es filosófica. Me voy a meter en el Marx filósofo, no en el Marx. Hay gente que habla mal de Marx, nunca leyó dos renglones. El Marx filósofo. Fue un genio Marx en filosofía. Revolucionó la filosofía del mundo. Ahora, claro, después lo que hicieron con su idea, Stalin, Lenin, Mao, yo les es otra historia. Andale, si querés hablar mal de Marx, andale a Marx primero y después habla. Me revienta, disculpen que me pongo así, la gente que critica a alguien sin haber leído una letra y solamente inspirándose en un crítico que habla mal del otro. Eso pasa con Roger también. Sí, bueno. Dijiste que Freud es como si fuera tu abuelo. Sí. ¿Sos abuelo? Sí, soy abuelo. Y una de las funciones del abuelazgo es transmitir la cultura familiar. Sí. ¿Qué crees que te transmitiría hoy Freud como abuelo? ¿Qué consejo te daría si estuviera sentado acá con vos? A ver, qué buena tu pregunta. Me lo imagino, porque según dicen los que lo conocieron, que era un tipo muy duro. Era muy duro porque él estaba construyendo una teoría que fue muy importante y sigue siendo muy importante, y no quería que se la contradijeran hasta que no la tuviera de desarrollar. Por eso echó a muchos discípulos, entre ellos a Jung,
que le empezaban a cuestionar algunos conceptos porque decía, esperen que la termine de hacer y después recién díganme qué piensas, ¿entienden? Y parece que era un tipo bastante duro en ese aspecto. Creo que además creo que si estuviera vivo diría, qué suerte que se siguió revisando su teoría, y qué suerte, perdón, disculpen, y qué suerte que estás Andrés, o también Mills en Inglaterra, o también Smith, vos decime los ingleses que te lo acordaba de memoria, Cooper, que han tomado la teoría de Roger y la siguen revisando y removiendo y diciendo, esto está bien, te decía Roger, pero esto no me parece que es adecuado hoy. ¿Se entiende? Roger se murió hace 30 años, Freud se murió en el año 36. No puede ser que haya gente que siga diciendo lo mismo que decía Freud. ¿Entendés? Es decir, aunque gracias a Freud estamos hablando. No sé si me entiendes. Yo creo que diría, adelante, sigan modificando. Freud modificó 3 veces su teoría y Roger también. Pasa que la gente se muere un día. ¿Qué vamos a hacer? Y los que lo sucedemos tenemos que seguir repensando. Yo no me imagino un rogeriano. Me parece un absurdo ser rogeriano. A ver si me entienden. En el sentido ortodoxo de la palabra, ¿se entiende? Es decir, todo lo de Roger Ballard hay que revisarlo y bastante. Además era norteamericano. Igual que Freud era alemán. Y además Freud, su teoría está basada en su Alemania, en su Austria, en su Londres. Donde, por ejemplo, ya que me preguntas, un tema que era grosso es la histeria, y la histeria está vinculada con la sexualidad, histeria viene de útero. Bueno, entonces, ciertas cosas, fíjate, disculpen, me hace derivar este muchacho. Los días estoy leyendo el ensayo que, bueno, lo vas a preguntar después, ¿puedo decirlo? No, bueno, el ensayo que estoy haciendo me hizo leer a un psicoanalista que yo quiero mucho, un señor grande, que tiene 80 y pico, que se llama Carpintero, que escribe un libro sobre el tema que yo estoy trabajando, y me sorprende que están cuestionando el tema del complejo de Edipo, que ya no va más como concepto estricto tal como Freud lo describió, porque las familias de hoy, ensambladas, familias lésbicas, gays, hijos, ¿viste? De todo ese lío lo digo en la diversidad, que por eso las jornadas que vamos a hacer el 7 de septiembre son sobre la diversidad, no es lo mismo, no son triangulares, como era en la época que Freud escribía, mamá, papá, nene o nena, ¿se entiende? Bueno, no sé cómo me fue la mano. Pero me sorprendió ver a un psicoanalista muy prestigioso que dice que el complejo de Edipo habría que revisarlo. Por ejemplo, concepto nodal de psicoanálisis, ¿no es cierto? Bueno. Si nos quedamos en algunas ideas de Freud, sí, no importa, sí. Hubo algunas personas, entre ellas Foucault, que plantearon que Freud no se animó a seguir profundizando en lo que había descubierto, por lo cual habría sublimado la idea de que el hombre y la mujer, cuando crecen, se despegan del ello para acercarse al yo. En otras palabras, perdemos esa actitud tal vez más de la infancia, de disfrutar y del placer. Sí, coincido con Foucault. Un autor que si no lo leyeron, difícil, muchacho. Coincido. Y de hecho... Nos hemos alejado del disfrute. Totalmente. Por favor, no... que hoy te decía... ¿Cómo se llama ese autor? Byung-Chul Han. Bueno, hay un autor que se llama... no sé si lo leyeron algo, es un... no me acuerdo cómo se escribe. Byung-Chul Han, que está haciendo todo un trabajo... para mí brillante, es un coreano que vive en Alemania, está cuestionando todo lo que está pasando en la cultura hoy y sobre todo en el neoliberalismo. ¿Cómo está esto? Es un filósofo, no lo dice políticamente, sino la sociedad de consumo, toda historia, ¿no? Que sugiero leer si están interesados en analizar el mundo. Porque lo que está pasando en la Argentina, que todo el mundo estamos medio rayados, está pasando en todo el mundo, no es un producto argentino esto de la diferencia, está pasando en Estados Unidos, está pasando en España. Es decir, no se queden solamente pensando en, no sé, disculpen, no para de política, Macri, Fernández. En el mundo está esta división, en el mundo. En España, fíjense lo que está pasando. En Estados Unidos, que mi hijo vive ahí, dice, usted es un nene de pecho. Él ve televisión. Y los demócratas y los republicanos se insultan con malas palabras por televisión, se odian. Uno se queda pegando, ¿qué nos pasa a los argentinos? No está pasando lo que está pasando en el mundo. Brasil. A nuestra manera, ¿no? A nuestro modo autóctono. Brasil ni te cuento. Estaba pensando en esto que... Disculpa, me fui, pero bueno. Estaba pensando en esto de los diferentes autores que pasaron por tu profesión. Sí. Y si un poco de olvido se trata, algo que me sorprende mucho en las clases, es que algunas personas, alumnos y colegas, no conocen a un autor que para mí es muy interesante de leer, que a mi gusto
y a mi criterio es quien introduce de verdad el pensamiento de Rogers en nuestro país, que solo se lo conoce por ser el papá de un cantante. ¿A qué no adivina quién es? Es el papá de un cantante que cantó... Marcelo. Exactamente. Brillante. Fue uno de los introductores, en realidad fue el introductor del pensamiento de Rogers en Argentina, lo que pasa es que falleció y no llegó a crear una escuela como si la logró crear Manuel Artiles. Eso te iba a que preguntar. otro gran creador. ¿Quiénes ¿no? son para vos Rogers. entonces Manuel Artiles Y y Marcelo Lerner? Y son... A ver, entonces tendría que ir para atrás. No sé qué sería, mi tatarabuelo sería Freud. Son mis padres aquí, en Argentina. Mis padres teóricos. Sí, los dos. Por eso en uno de mis libros yo menciono a los dos y alguien se me enojó que lo mencionaba Lerner. Chicos, los dos introdujeron el enfoque en Argentina. Inclusive el libro de Lerner es maravilloso. Lerner también con un proceso de investigación científica bastante fuerte para comprobar algunos postulados sin ninguna duda. de la teoría rogeriana, ¿no? Sí. Se llama Introducción al pensamiento de Rogers, de Carl Rogers. Sí. Ahora, entonces, ¿quién fue Carl Rogers? Sabemos que vas a decir mi papá. Pero ¿quién fue Rogers para vos en la historia de la psicología? Fue la persona que me abrió el camino de darme cuenta que yo estaba buscando otra cosa y no la encontraba, ubíquense en una época, hasta que apareció Julio Artiles, hermano de Manuel Artiles, que me dice: Andrés, viene mi hermano de Europa. Manuel había sido cura y lo mandaron a estudiar psicología porque había habido un conflicto que los curas, cuando se atendían con un laico, muchos dejaban de ser curas. Entonces se montó un lío, entonces dijeron: vamos a mandar a los curas a estudiar a Europa. Y fue al Institut Catholique de París, habló francés, y volvió a la Argentina y dejó de ser cura. No sé si saben, cuando alguien deja de ser cura, no tiene de qué vivir. Entonces se puso a enseñar una teoría de un tal Carl Rogers. Y mi amigo Julio, que lamentablemente falleció, se fue a vivir a España después y se hizo gestáltico, y lo fui a ver a Manuel y dije: por aquí viene la mano, por aquí viene alguien que integra filosofía, que integra una visión humanística, existencial, fenomenológica, y me formé con Manuel. Y Lerner, por decirlo, se había muerto ya, ¿no? Bueno. Si... Es mi maestro, Manuel, si le querés poner un nombre, ¿entendés? Si te preguntara también, hablaste antes de Freud, Lacan. Fue el primero que me dijo, entre otras cosas, vos tenés que repensar a Rogers, porque yo fui consultante de él, alumno de él, amigo de él, y me dice: vos tenés ideas que las tenés que empezar a pensar y escribirlas. Yo tenía 30 años, 31 años. Sobre todo, ¿Te motivó de alguna manera? Sí, por ejemplo, con el tema del ensueño, que no sé si algunos saben, hay un método que se llama ensueño despierto, para que hay algunos que lo conocen bastante, que Manuel me dijo: trabajemos juntos y revisemos la teoría de Tedesual, que es un teórico, y hagamos la rogeriana, porque era una teoría psicoanalítica, un método psicoanalítico. Lo hicimos juntos eso, hace un montón de años. En la sala de profesores hay dos cartas Sí. que Rogers describe. Sí. Contame esa historia. Este va a ir al pasado. Bueno, después vamos a hablar del presente, ¿no? Dale, bueno. Sí, yo cuando empecé con estas ideas en esa época existía el CEPOR, donde nos formábamos, Centro de Estudios Psicológicos de Orientación Rogeriana, y también armamos la Asociación del Enfoque Centrado en la Persona, e hicimos una revista que se llamó Congruencia. En mí se empezó a ocurrir la idea de crear esta carrera, y entonces le escribí a don Carl Rogers, y él, por supuesto, eran cartas, chicos, chicas, no había internet, eran correos, y él me respondía a las cartas en un papel amarillo, interesante, y me fue ayudando. Perdí algunas cartas, sinceramente, en las mudanzas, donde me asesoró, me tiró ideas de qué hacer con el counseling, de cómo darle un formato. La verdad me ayudó un montón. Lo que pasa es que me quedaron 3 o 4 cartas, no sé por qué se me perdieron las demás. Y de hecho yo lo invité a que en marzo del 87 empezamos a formar el primer grupito de 20 y pico de personas que se habían anotado, y le mandé una carta. David Kane era su secretario, me acuerdo, me hiciste acordar, che. Y no me respondió la carta, y me llamó la atención porque él me respondía. Viste, una carta a veces tardaba 2 o 3 meses en llegar, ¿no? A Estados Unidos.
Y 2 meses después me llega una carta de David, me dice, mira, no me dice, falleció en febrero del 87. Me dio mucha pena, porque yo estaba muy ilusionado de que él viniera y fuera como el inaugurador del counseling en Argentina, pero se murió antes. No sé, pasó eso. Me quedé pensando en un libro que en el 2013 yo te decía que por alguna razón lo tenías abandonado, que era Buscar un lugar en el mundo. Sí. En ese libro vos decís que la estabilidad es una negación de lo vivo. Lee tu aviso. ¿Pensás eso hoy? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Inclusive no me gusta el concepto de homeostasis. Disculpen si somos complicados. Si después va a haber un momento de charla, para que pregunten lo que entendí. Este es complicado. Vos decís que yo soy complicado, pero vos también. Bueno, mira, después viene el debate. Sí, ¿qué pasa? ¿Se podría bajar los graves? No sé cómo se bajan los graves. No tiene graves. Es eso, vení más cerca. ¿Se cuesta entender? ¿Ahí mejor? Si hablamos ahí mejor. A lo mejor hablo demasiado cerca. ¿Ahí mejor? Vos ahí perfecto. Ok. ¿Y yo? ¿Ok? Bien, disculpen, no estoy acostumbrado a usar micrófono. Bueno, mira, a ver, ¿cómo ser rápido? Sí, se puso de moda un concepto que usó Freud, mira vos, el concepto de pulsión de muerte, bueno, esa historieta no vamos a hablar de eso, pero hablaba de que como que había que apuntar a la homeostasis, ¿no es cierto? Al equilibrio, ¿no? El equilibrio es la muerte, es decir, nosotros, mientras estamos vivos, estamos en permanente desequilibrio inestable, eso es la vida, desequilibrio permanente. Es un concepto ridículo de homeostasis para lo vivo. Entiendo que nuestros órganos internos tengan que lograr la homeostasis para seguir subsistiendo, ¿no? Estoy hablando de otra cosa, de lo psíquico, de lo espiritual. Y ahí aparece un autor llamado Goldstein, ¿te acordarás quién es? Que cuestiona el concepto de homeostasis y habla de homeodinamia, ¿no? Y también aparece otro autor llamado Maturana, que también lo cuestiona ese concepto. Y Rogers sigue con el concepto de homeostasis, te digo, porque era el concepto que estaba en la época, de un tal Cannon. Pregúntense la vida de ustedes, si ustedes son homeostáticos, si fueran homeostáticos estarían muertos. La homeostasis es, te quedás en punto de equilibrio, seguís viviendo. Yo doy una metáfora acá, que otra vez la di en una charla, que vos tuviste, Osvaldo. Ustedes, voy a hablar 2 minutos de fútbol. Ustedes saben que en el fútbol, el que gana, bueno, si no saben lo van a aprender, el que gana saca 3 puntos, el que empata saca 1 punto y el que pierde saca 0, ¿no es cierto? Si un equipo se siente chico y quiere el equilibrio y no quiere perder, lo máximo que puede lograr es empatar, a veces puede ganar de casualidad. Si un equipo de fútbol empata, juega 20 partidos, ¿cuántos puntos tiene? 20. ¿En qué lugar de la tabla queda? Es estadístico. En la mitad. Es estadístico. Un equipo que empata todos los partidos, no pierde ninguno, queda en la mitad de tabla. Vive una vida en la mitad. Es una metáfora que me gusta utilizar. Vive una vida mediocre. Que también, ojo, si la elige, vale que la elija, pero que lo tenga claro, que va a quedar en la mitad. Nunca va a ganar y nunca se va a ir al descenso, es verdad. Sí, no corre riesgo, ¿viste? No se va al descenso, no pierde. El que se juega a ganar puede perder. ¿Se entiende? Yo creo, por eso digo, no sé si soy claro, como lo estoy contando. Yo aspiro a vivir una vida desequilibrada, en el sentido positivo de la palabra desequilibrio, ¿no? De homeodinamia. Eso implica riesgos. No lo tenía en los planes, pero te cuento. No sé, ¿qué dije en ese libro? ¿Cómo era la frase? Que la estabilidad es una negación de lo vivo. Sí, la sostendría, pero fuertemente. De hecho, ningún animal, ningún ser vivo vive en estado de estabilidad. Se muere. Digo, ¿querés que sea filosófico? Alguna gente pregunta por el ser. No existe el ser. El ser es... Vas a ser ser cuando te mueras, che. Estamos siendo todo el tiempo. No somos ser. Ser es cuando te mueras y hablen de vos. Y digan Ezequiel Russo, Andrés Sánchez Godas, Alicia Green, Catherine Nacho. Es. Sí, ya, porque es. No va a seguir cambiando nada. ¿Se entiende? Entonces sos. Vos sos cuando estás muerto, ¿eh? Alguna vez, no estaba en mis planes, pero me hiciste acordar. Alguna vez... Además nunca vas a saber quién sos. Si tienen la ilusión de saber quiénes son, perdieron, chicos. Bueno, Frank va a decir que la única manera de saber si descubriste el sentido de la vida es en el lecho de muerte. Exactamente.
Me hiciste acordar a... Eso es Frankl. Sí. Me hiciste acordar a una de las personas que más admiré, que alguna vez te conté, que fue mi abuelo, que él era una mezcla extraña entre pastor evangélico, gallego y profesor de filosofía. Entonces yo digo que era una mezcla extraña porque había momentos que le salía uno, que le salía el otro, y conjugaban y coexistían los tres, ¿no? Y me acuerdo cuando empecé a estudiar counseling, él se murió 2 años después, yo le pregunté por el equilibrio, porque había empezado a leer estas cosas, y en ese entonces él casi ya no veía, y me dijo, agarré el auto y me llevó a Chacarita. Y yo pensé que íbamos a ir a ver a la tía, a la hermana de él, a dejarle una flor. Sí. Y me dijo, acá tenés equilibrio, acá tenés homeostasis. Y me hiciste acordar a eso, ¿no? Coincido con tu abuelo. Ahí creo que le salió el profesor de filosofía y un poco el gallego también. Está bien. Strasser es un autor que a mí me gusta mucho, que él revisa los conceptos más importantes de toda la historia de la psicología. Él dice que los conceptos psicológicos son recortes. Por lo tanto, dice usted, los psicoanalistas van a estar buscando complejos de Edipo por todos lados. Por ahí podemos decir que los rogerianos estarían buscando tendencia actualizante por todos lados. Sí. Pero como existen como ideas, ¿no? Son conceptos. Son conceptos. Él lo llama recortes de hechos psicológicos. Y a mí me impacta mucho la idea de Strasser, porque vos haces el enfoque holístico, Sí. haces un recorte de hechos psicológicos y empezás a nombrar diferentes conceptualizaciones, diferentes recortes que hace Rogers, Sí. y lo vas comparando con otras teorías. Sí. Llegás a un concepto Sí. que decís, después de todo, Sí. este es el único recorte de hecho psicológico propiamente rogeriano, Sí. porque no lo encontrás en ninguna otra teoría. Sí. Porque para vos la no directividad es la mismidad del enfoque. Por lo que acabas de decir. A ver, ¿en qué libro escribo eso? En el Enfoque holístico. En el enfoque holístico. Sí. Escribí 14 libros, a veces me olvido en qué libro escribí una cosa. Mira, en esta revisión de la teoría de Rogers, dije, voy a hacer lo que Strasser dijo. Me basé bastante en Strasser, ¿ya? Como te diste cuenta. Sí. Pero voy a decir otra cosa previa. Yo voy a hacer una pregunta al grupo. ¿Ustedes creen que el inconsciente existe? ¿Sí o no? Dígame sí o no. No. Perdón, que la ley de la gravedad existe, es de verdad, es real. La ley de Newton. No, chicos, es un concepto. Es una teoría. ¿Se entiende? Que por supuesto creemos en ella, hasta que alguien descubra que hay otra. A ver si me entienden. Es como un consenso que está nombrando una... Está nombrado un grupo de personas, entre las cuales los incluimos, consideramos que Don Newton dijo la verdad. Yo lo dije el otro día en otra charla, y sorprende cuando lo digo, probablemente en una tribu del medio del África, cuando un objeto se cae, como no tienen la teoría de la gravedad, tienen otra teoría, no sé, el dios de no sé qué, ¿tenemos más razón nosotros que ellos? No, son formas de ver la realidad y de leer la realidad, ¿se entiende? El concepto de inconsciente es de Freud, no, perdón, es de antes de Freud, de Schopenhauer, de Nietzsche. Para el psicoanálisis existe, para el conductismo no existe. ¿Se entiende? Yo creo que existe, ¿no? Si me preguntan a mí, ese concepto coincido, pero para Watson era un concepto inexistente, ¿se entiende lo que quiero decir? Y Watson fue tan brillante como Freud, porque también eso es lo que me hincha a veces. Como creó el conductismo, y yo soy no conductista y soy bastante anticonductista, Watson fue un genio, ¿se entiende? Creó una teoría que revolucionó el mundo, que hoy se llama cognitivismo conductual, que no me gusta mucho a mí, pero bueno, debo reconocer que fue un genio. ¿Viste? Los psicoanalistas hablan mal de Watson, y Watson creó una línea teórica fundante, ¿entiendes lo que digo? Y para él el concepto de inconsciente no es un concepto, no existe, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque entonces dije, voy a revisar los conceptos de Rogers. ¿Se entiende dónde quise ir? Entonces, uno por uno lo fui revisando. Por ejemplo, el concepto de tendencia actualizante no es de Rogers. A ver, no quiere decir que no sea válido en Rogers. También el concepto de inconsciente no es de Freud. A ver, un autor ¿qué hace? Un autor toma lo que otros antes escribieron, dijeron y lo va incorporando a su propia... Y sí, es de Rogers, pero ¿me entienden? No es que él lo inventó. De hecho, lo inventó Freud, por ejemplo. Bueno, en realidad lo inventó Spinoza. Lo dijo Aristóteles, no sé si me entiende. Freud llamó pulsión de vida, Spinoza lo llamó conatus. Disculpen si somos muy intelectualosos, pero vamos a hacer es así.
Lo que hace Rogers lo reconceptualiza y lo integra en su modelo teórico. Y está muy bien lo que hace Rogers, ¿se entiende? Decimos otro concepto de Rogers, que no sea no directividad. Organismo. Tampoco es de Rogers. Me van a matar los rogerianos. Es de Goldstein. ¿Se entiende? Rogers lo toma de Goldstein y lo incorpora. Genio Rogers, a veces, por favor, no estoy hablando mal de Rogers. Integra conceptualizaciones de otros autores y los va uniendo y construye una teoría brillante. A ver si me entiende. ¿Qué otro concepto? Y hay un sí concepto, mismo, self. No es de Rogers. Hay un concepto que para mí es importante remarcar, que en algún momento lo hablamos. No es solo de Rogers. Que es justamente el concepto de constructo, que es de George Kelly, que es un cognitivo. Exactamente. Bien, gracias. Roger habla de constructos perceptuales. Genial, pero lo sacó de Kelly. A ver, cuando uno está construyendo una teoría, apela a otros autores y dice, esto me viene bien, esto encaja, me sirve y lo instala, ¿se entiende? Eso es un teórico, hace eso. O sea, decimos que lo asoció, le dio contexto y creó su teoría. Exactamente, pero no lo inventó él. No A lo ver, creo. no, pero eso no va ni crédito para nada de Rogers, es un genio, ¿se entiende? Construyó una conceptualización brillante, pero bueno, entonces el concepto de sí mismo, el self, tampoco es de Rogers. Ahora es de Rogers, ¿se entiende lo que quiero decir? Y llegaste a la no directividad. No es, ahí digo, y me quedé con uno y digo, y esto lo inventó él. Cuando él habla de experiencias, las simbolizadas, las Sí. potencialmente. Eso es Freud. Esto es Freud. Eso es Freud. Dicho de otra manera. ¿Qué te diga? Cuando le da tanta importancia. Pero lo que pasa es que lo resignifica desde el lado humanístico, desde el lado existencial, y le pone otro nombre, pero es fundante el cambio de nombre. Porque tal como uno nombra las cosas, ¿sabes? Creo que es fundante. Es fundante. Pero ojo, te repetí lo que preguntaste. Esto. Parece que estoy hablando mal de Rogers. No. Bueno, Experiencia. Cuando habla de experiencia, de los simbolizada, no simbolizada. Y eso es Habla consciente, de inconsciente. inconsciente. Sí. Lo que pasa que lo que hace Rogers, igual, disculpe, como también dice, perdóname, ahora voy a la directividad. Cuando él dice, no me gusta hablar en términos de la medicina, del modelo médico, que es el modelo que tenía Freud, porque Freud era médico. Roger era psicólogo, esto cambia muchísimo el nombre de las cosas, ¿entiendes? Cuando habla de neurosis, Roger no habla de neurosis, Roger habla de desorganización. ¿Pero por qué dice eso? Porque le parece más fenomenológico. La gente no viene a decir estoy neurótico, la gente viene a decir que está desorganizado. Entonces Roger toma lo que dice la gente cuando se autorrefiere, ¿se entiende? Y me parece piolísimo, porque corre el modelo médico. Dice, un neurótico es una palabra de la medicina, y está hablando de una enfermedad, estoy neurótico. Parece que nos convencieron a todos, en algún momento de la historia, que somos todos neuróticos. Es un absurdo epistemológico, decir que somos todos neuróticos. Claro, si seguís la teoría de Freud, somos todos neuróticos. Sí, claro, pero eso es Freud. A ver, y me parece bien, fue un genio. Pero no somos todos neuróticos, discúlpeme, es un concepto médico. ¿Se entiende? Está hablando de una patología. Roger dice desorganización. Y cuando habla de la gente que se perturba demasiado y que tiene crisis y un poco más fuerte, dice derrumbe. ¿Ve qué brillante? No dice psicosis. Cuando decís psicosis, ya estás metiéndole una etiqueta a la persona, está psicótico. ¿Se entiende? Es lo que hace Roger, genial, se corre del modelo médico. Y entonces, volviendo a lo que me está preguntando, la no directividad, lo que me parece maravilloso, y digo, pucha, este es el concepto normal, ¿no es cierto? Es el concepto que hace que uno, cuando se posiciona atendiendo a alguien, haga algo para que el otro se haga dueño de sí mismo. ¿Se entiende? Esta es la idea brillante de Roger. Tenés que hacer algo, y ahí inventa lo que crea, su método, su modelo, su técnica, como queramos usar, todo eso que sabemos a Roger. Y dice, yo tengo que sentarme ante un otro para hacer algo, para facilitar que ese algo se adueñe de sí. Y eso es ser no directivo. ¿Querés que te diga algo más? Me entusiasmo con esto. Algunos autores brasileños, sobre todo un tal de Sousa, hace una intervención que yo tuve en un encuentro, que dijo algo que todos nos quedamos paralizados, y ahora yo creo en eso. ¿Sabes lo que dijo? Que en realidad la filosofía de Roger implícita es el anarquismo. El anarquismo filosófico, no los tirabombas que tiraban bombas. ¿Sabes por qué tiraban bombas? Eso no es anarquismo. Eso era que estaban chiflados, enojados, ¿viste? Con un sistema represivo de aquella época. El señor Falcón, que hay una calle que se llama Ramón Falcón, no debería existir más esa calle. Fue un asesino
jefe de policía asesino, que lo mató un loco anarquista, tal, estuvo mal en matarlo, pero y hay una calle que se llama Ramón Falcón, y fue un asesino, no puedo creerlo, bueno, y sigue estando en la calle. Y por supuesto, el anarquista que lo mató, un asesino. Pero un tal Bakunin, que Roger ni creo que se haya dado cuenta, porque Roger es norteamericano. Los norteamericanos, discúlpeme que va a escuchar a algún norteamericano ahora, no son muy cultos en general. Y les digo la verdad, no son alemanes o franceses. Llegan a ser psicólogos o médicos, estudian lo que estudian y muy bien, son muy buenos. Roger era un pragmático. Roger a los 50 y pico de años recién se entera que había un tal Merleau-Ponty. Se lo dice a alguien. Usted es fenomenólogo. No sabía que era fenomenólogo, nunca había leído nada de fenomenología. Fue fenomenólogo por empírico, de natural, genial, brillante. No tuvo que leer a Merleau-Ponty ni a Husserl ni nada para ser fenomenólogo. Pues se lo fue a leer ahí, dijo, oh, tienen razón. Se llama Gendlin. Claro, o sea, ahí aparece Gendlin con el focusing y le dice, creo, che, flaco, se lo dijo en inglés. Me parece que tenés que leer un poquito de filosofía. Roger no había leído nada de filosofía nunca en su vida, había estudiado en la facultad. Y, bueno, entonces el concepto de no directividad, que me fui por las ramas, como hago siempre, es un concepto nodal, que me llama la atención que digan que le tenés actualizante ese concepto nodal. Es un concepto nodal también, no lo voy a negar, pero es mucho más en la práctica, en la praxis. El concepto de directividad es nodal. Si vos querés seguir el modelo de Roger o a Cooper, a Schmitt, o a mí, o a Tomeu Barceló, que somos los que, algunos me acuerdo ahora, que hemos venido revisando la teoría de Roger, no puedo decirte nunca el concepto de no directividad. Sino, es como si alguien quiere ser psicoanalista y decir que no existe el inconsciente. No, está bien, sos conductista entonces, bueno, pero no sos más psicoanalista. El asunto va a ser, y ahí ya para meterme directamente en lo que vos decís, en lo que vos decís, después de haber hecho este recorrido sobre los autores que te influyeron, sí. Empieza a haber algo que te voy a preguntar ahora en breve, que ya empieza a ser cuál es la relectura sobre la no directividad. Ya digo, la discusión no es no directivo o directivo, sí, sino cómo cada uno, cómo vos interpretás, sí, o relees, sí, el concepto de no directividad. Sí. Y te quiero preguntar, para entrar en este libro que en aquella oportunidad no te pude preguntar porque no existía, todavía no lo habías escrito. ¿Qué es quiasma para vos? Ahora, si vos tuvieras que explicarle a tu nieta... Tiene 2 años, va a ser difícil, no importa. ¿Qué es quiasma? Hacé tu mayor esfuerzo, saliendo de los postulados filosóficos. Si vos pudieras decir en 2 palabras qué es quiasma para vos, pensá que en este momento... Cuando dice abuelo, refiriéndose a su abuela, está siendo quiasmática. Está integrando una palabra, la abuelidad. Todavía no dice abuela y mi mujer se pone loca, pero no importa. Quiasma, ¿qué le diría a la nena? No sé cómo se lo diría, pero para no habla todavía, así que no sé. Busca algo bien sencillo. O a tus nietos adolescentes. ¿Cómo le dirías qué es quiasma? Pensá que hay un montón de alumnos que tienen que rendir esa materia. Y docentes que tenemos que explicar. Sí. A mi nieto que juega al fútbol, que vino a Argentina a querer jugar y como yo es fanático de River, lo vamos a hacer, por suerte. Y lo tomaron en River, norteamericano mi nieto, pero después se extrañó y se volvió y juega allá al fútbol, que tiene 22 años, él se lo podría explicar, que una jugada de fútbol y un gol es el resultado de un quiasma. Es el resultado de una interacción de múltiples variables, de ninguna en particular, quedarse con una es un absurdo. El cabezazo final que metiste y entró en la pelota simplemente es el resultado de multiplicidad de variables que pueden haber empezado cuando empezó el partido. 75 minutos después de empezar el partido, ese gol es el resultado de todo ese proceso, no de ninguno en particular. Parecería que fue el centro del wing, que el tipo entró y le metió el cabezazo. Sí, eso es lo que se observa, causa y efecto. Absurdo concepto. Olvídense de causa y efecto. Todo es una mezcolanza de cosas que fluyen, se intercambian y es imposible descubrir cuál es la causa. ¿Sabés qué? Si mi nieto me entendería, pero claro, porque si lo mirás de afuera fue el centro que le metió el wing derecho y él entró y metió el cabezazo. Sí, está bien, el arquero se equivocó. A ver si te gusta esto. No sé si se entiende. Creo que mi nieto me entendería si le digo eso. Te voy a dar una metáfora, a ver si te gusta esto.
Sabés que soy un fanático de las neurociencias. Sí. Y una de las cosas que más critico es cuando dividen el cerebro en hemisferios, si Sí, bien es absurdo. anatómicamente está. Sí, es verdad. Hay algo que una vez le preguntaba a un profesor mío, que ellos definen desde el punto de vista neuropsicológico el quiasma. Sí. Y ellos dicen que el cuerpo calloso, aquel que Sí. une los dos hemisferios, Sí. es quiasma porque quiasma es un punto de encuentro. Sí. ¿Qué pensás de eso? Totalmente de acuerdo. De hecho, perdón, este término que yo le estaba buscando la vuelta, que me quedaba, disculpen como le voy a decir, me quedaba chico el nombre holístico, me parecía que había algo más ahí dando vuelta que el holístico. Lo holístico me parecía incompleto en mi búsqueda media chiflada que tengo. Y leyendo a Merleau-Ponty, que es un autor dificilísimo, pero que recomiendo, él en su libro Fenomenología de la Percepción habla del quiasma óptico. Y ahí me quedé con esa idea hace tiempo. ¿Ustedes saben por qué? ¿Saben qué es el quiasma óptico? No. Es el cruce que existe, que el ojo derecho se engancha con la parte izquierda, ¿no? Y se cruza. También hay un quiasma acá. ¿Por qué está cruzado? ¿Por qué no podemos ver derecho? ¿Por qué no el ojo derecho va para acá y el ojo izquierdo va para acá? ¿Saben por qué? Porque, no sé, lo hizo la naturaleza, la evolución, Dios, lo que cada uno quiera pensar, eso cada uno es libre de pensarlo, porque si fuera dividido, veríamos el mundo dividido. El ojo derecho vería una cosa y el ojo izquierdo vería la otra, ¿se entiende? Entonces no entenderíamos nada. Entonces la naturaleza, la evolución, Dios, quien quiera creer, lo hizo cruzar, para que en algún lugar se cruce y se junte y se encuentren los dos ojos. ¿Se entiende? Cuando se encuentran los dos ojos en una sola imagen, si no habría dos imágenes distintas. Será el cuerpo calloso, puede ser brillante la naturaleza, brillante Dios, quien quiera creer. Entonces dije, pucha, qué linda palabra para pensar que todo lo que es encuentro. Si no, no es. Nada de lo que es. No, ¿se entendió? En ese sentido de seguir, vos planteás que el enfoque holístico en aquel momento y No, hoy lo que pensás como el enfoque quiasmático Sí. es una relectura no solo de Rogers, sino de otros autores Y de mí mismo. y de vos mismo. Sí. Y hablas de algo que, sobre todo en la materia de tercer año, el enfoque holístico, Sí. a veces es difícil de entender, y lo explicamos y se termina entendiendo, pero me gustaría que pudieras decirnos si para vos tu concepto de mismidad tiene alguna relación con la experiencia en Rogers o con algún otro concepto de estos tantos que revisaste de Rogers. Qué pregunta difícil me hace muchacho. A ver. A mí me parecía incompleto también el concepto de self. Porque el concepto de self, que es el concepto de sí mismo, es un concepto muy individualista, muy norteamericano, muy sajón, muy propio de un momento cultural también. Roger escribió hace 40 años, ¿se entiende? Por un lado. Entonces dije, hay que también revisar el concepto de sí mismo, que es el sí mismo para Roger y para los que creen en la teoría del self, es aquello que uno reconoce como propio. Lo hago fácil, ¿no es cierto? Lo que estudiaron, lo que uno de las percepciones y la experiencia reconoce como propio. Y entonces eso que uno reconoce como propio es lo que uno, es el autoconcepto. Ahora, eso que uno reconoce como propio es la mezcolanza o la mezcla de tantas variables innumerables, genéticas, culturales, sociales, papá, mamá, la maestra, ¿se entiende? Y dije, claro, acá, y entonces me vino la palabra quiasma. Claro, en realidad es la unión de tantas variables que es imposible darse cuenta cuál. Entonces, buscar, perdón, sigo siendo muy cercano, ¿no? Buscar quién soy, porque soy es un absurdo, nunca lo voy a descubrir. Puedo tener acercamientos, más o menos, me aproximo. Y por suerte existe la memoria, ¿no es cierto? La memoria me hace saber que sigo siendo Andrés, ¿no es cierto? Y aquello que sigue siendo lo mismo en algún lugar de mi almita que me autorreconoce como propio, a eso me gusta llamarlo mismidad, ¿se entiende? Algo así como la identidad Sí, en Freud. sí, podríamos asimilarlo. Aquello que cuando no tenía, no sé, se me ocurre un ejemplo, cuando decidí ser de River, sigue estando en mí. ¿Por qué? Porque mi viejo era fanático independiente y yo no quería ser igual que mi viejo en ese punto. Entonces mi viejo me dice,
no puede ser de Racing ni de Boca. ¿Te permito? Entonces, ¿por qué elegí River? Por el color rojo. Encontré en el rojo, me sale espontáneo, no lo había pensado, me está saliendo ahora, encontré en el rojo algo que me unía a mi viejo, pero que era diferente a mi viejo, era otra cosa. ¿Qué hizo mi viejo? Un genio. Me llevó a ver a River, para que terminara de elegir, y justo River andaba bárbaro en esa época, así que terminé de elegir. Pero el concepto de rojo es lo que me unió. Me encontré con mi papá en el rojo. Y al mismo tiempo vos tenías tu equipo. Y al mismo tiempo mi propia identidad o mi mismidad. Y yo creo que, por suerte, existe la memoria, y parece ser que algunas neuronas no se mueren, quizás se mueran cuando uno más viejo, y ahí empiezan las enfermedades que uno se olvida, pero mientras no la tenés, seguís sabiendo que sos Ezequielito, de chiquitito. Y yo creo, y ahí sí digo, si le pregunto a, no sé, voy a decir, bueno, 10 personas, ¿quién es Andrés? Espero que todos digan algo que sea común, si no estaría medio chiflado. Es verdad que uno vive personajes, ¿cierto? En algún lugar diferencio, creo, de mi libro Persona de Personaje, ¿no? A veces he dicho, y lo digo, creo que algunos conocen a Sánchez Boda y otros conocen a Andrés, ¿no? Vos que los conoces a los dos. Y a veces no es el mismo, pero ojalá que a veces que no se separe demasiado, no sé si soy claro. A veces uno tiene que jugar inevitablemente personajes. ¿Dirías que tus procesos plantean el despliegue de la mismidad? Sí, obvio. Sin perder aquello que sigue siendo Andresito. Mi mismidad se llama Andresito. Y ahí volvemos a eso que nos separamos Casi Freud, del placer, ¿no? Del juego. Digo que ahí volvemos a una pregunta que te decía al principio, respecto de aquello que se le critica a Freud, de que el sujeto se va separando del placer, sí, para terminar siendo lo que el otro espera de él. Sí. Pareciera que con la mismidad uno vuelve a ser como un niño. Bueno, ¿qué dice Roger ahí? ¿Qué dice Roger? ¿Qué recuerda que dice Roger? Dice, cuando habla de autenticidad, bueno, eso es Heidegger, no importa. Digamos, ¿qué es la alienación? El alejamiento de sí, ¿no es cierto? La separación entre la experiencia en sí mismo, todo el rollo, bueno, no importa. De alguna manera se le parece a Freud ahí. Y yo creo que el concepto de mismidad es un concepto que hace núcleo, hace encuentro, hace eje de todas las variables que Ezequiel Russo es y que Andrés Sánchez Bodas es. ¿Se entiende? Es un cruce. Es quiasma. Y ahí aparece toda una serie de cosas que yo digo, a veces media complicaditas, pero no importa. Sí, tu teoría de la personalidad es para otro encuentro, ¿no? Hablas de una entramada. Sí. Pero bueno, me da la sensación que... A ver, ¿sabes lo que pasa, Ezequiel? Lo que uno piensa y siente es recursivo. Gira. Lo que pasa es que la escritura lineal es un problema. Creo que los mejores relaciones son los poetas. A mí no me sale. Algunos me han dicho que yo a veces escribo medio poético, pero no sé. Porque cuando vos escribís es lineal. Y en realidad es muy difícil escribir la experiencia. Roger dijo en algún libro que él, cuando se leía, no era exactamente lo que quería decir. Pero ¿cómo explicar la experiencia? Es difícil explicar la experiencia es la experiencia, ¿se entiende? Entonces, yo a veces cuando me leo digo, pucha, me falta algo más ahí, ¿se entiende? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Todavía no encontramos un lenguaje. Parece que el lenguaje chino, según me han dicho, es más acercado a la experiencia. Yo no conozco, porque es ideograma, ¿no? Algo así. Y creo que de alguna manera explica mejor o da cuenta mejor de la experiencia. El lenguaje escrito, estoy hablando del escrito. Para ir promediando, por lo menos de mi parte, el final y dar lugar a que podamos preguntarte algunas cosas. ¿Puedes decir algo más? Sí, claro. El concepto de quiasma, ojalá sea mirado más. Porque no solo es aplicable a la psicología, sino a la física, a la química, a la política, a la sociología. No sé, yo creo que lo tengo que ampliar eso. Porque, por ejemplo, cuestiona el concepto de causa y efecto. Cuestiona el concepto binario. No existe la maldad y la bondad. No existe eso. Está todo junto. Lo que pasa es que el ser humano necesita dividirlo para entenderse y poder comunicarse. Yo entiendo que uno tiene que comunicarse y decir malo o bueno, a ver si me... Y ahí habrás leído algo de Jung, seguramente. Sin ninguna duda. Sí. Pero bueno, ¿se entiende lo que quiero decir? Claro, uno tiene que, para comunicarse, yo qué sé, ahora estamos medio todo locos con